Gloria a Jesús. Siéntense, hermanos, y mientras lo hace, saludo a todos los hermanos, a las hermanas, a los amigos quienes están aquí. Les saludamos en el nombre del Señor. También saludo de una manera especial al pastor hermano Ricardo, que también es, como él dijo, mi hermano. Gracias a Dios porque nos permite servirle al único y verdadero Dios. A mi madre, que la vi por ahí, le saludo en el nombre de Jesús. A mi cuñada Blanca también le saludo, y sus hijos, si están, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Sin más preámbulos, quiero que meditemos sobre la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor tiene una finalidad en medio de nosotros, y es instruirle, corregirle, prepararlo para que usted sea esa luz, ese testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Quiero que tomemos ahí donde usted está sentado, tome su Biblia y vamos a abrirla en Santiago capítulo 4 y verso 17. Como tema hoy tenemos coinonía, y vamos a reflexionar sobre qué significa eso. Y dice de esta manera la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para ganar o para gastar en vuestros deleites. Amén. Estaba reflexionando sobre un momento sobre lo que es coinonía, y es una palabra griega que aparece en la Biblia más de 20 veces y significa principalmente coinonía. Está enfocada a lo que es la comunión, el compañerismo, el compartir, el respetarse el uno al otro. Precisamente en el libro de los Hechos 2 y verso 42, dice la Biblia, la palabra de Dios, que todos los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Creo que la comunión entre los hermanos es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Y eso de la comunión entre nosotros tiene un poder poderoso que quizás a veces no lo notamos. De tal manera que el Señor dice en su palabra que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Cristo de todo pecado? Cuando hay comunión en medio de nosotros. Esto es tan poderoso que la palabra que sirve para que nuestros pecados nos sean limpiados, y que es bien determinante, que se llama la comunión en medio de nosotros. Si tenemos comunión, dice el texto bíblico, unos con otros,
la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando hablamos de comunión, es aquella relación que tenemos todos los hermanos, porque aquí todos los que estamos somos una familia, y Cristo o el Señor es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre. Y ahí que el Señor Jesús en una ocasión está hablando y diciendo: y yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Así que inclusive el mismo Pablo está hablando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y verso 18, el cual dice que cuando los hermanos se reúnen como iglesia, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo está expresando lo que él siente y dice: y en parte lo creo. Quizás él había notado en la iglesia de Corintios que se reunían, cantaban, aplaudían, hablaban en lenguas, habían sanidades y habían prodigios, pero no había comunión entre ellos. Y por eso Pablo dice: y en parte lo creo. Y no solamente hay divisiones entre vosotros, sino que también hay disensiones. Cuando hay divisiones y cuando hay pleitos y cuando hay celos, y no estoy hablando del celo entre el esposo y la esposa, sino celos entre los hermanos, porque a veces puede ocurrir eso. Se levanta el celo de por qué yo no estoy haciendo esto, o por qué a mí no me colocaron en esta parte. Y dice: hay celos, enojos, inclusive llega a haber en medio de las congregaciones rivalidades, difamaciones, pueden haber en medio de nosotros chismes, inclusive llegar hasta la arrogancia, desórdenes. Y si alguna de estas cosas que habla el Señor, porque esto está en la segunda carta a los Corintios 12:20, y dice que si hay algo de esto en medio de vosotros, no puede haber comunión, no puede haber armonía, no puede fluir el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Porque recuerden que la Biblia dice por allá en el libro de los Salmos, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Sí, pero la palabra principal del texto es que estén en armonía. Alabanzas a Jesús. Y todo esto pasa en la vida de los creyentes. ¿Por qué pasa todas esas cosas? Porque hay divisiones, porque hay pleitos, porque hay celos, porque hay chismes. La Biblia habla a través del apóstol Pablo y dice que todo eso pasa porque somos más carnales que espirituales. Todo esto pasa en la vida del creyente porque son más carnales que espirituales. La carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 3 y el verso 3 dice: porque aún siendo carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, andan y se comportan como los hombres naturales, o sea, como las personas que no han conocido a Dios. Porque las personas que no han conocido a Dios se portan de esa manera, porque esos son los frutos de la carne. Eso es lo que una persona que no tiene a Dios se comporta de esa manera. Por eso Pablo inclusive está hablando al libro de los Gálatas y dice: pero si sois guiados por la carne, brotan todas esas cosas: envidias, celos, hechicerías, enemistades, pleitos y todas esas cosas. Pero eso sucede es en la vida del hombre natural o el hombre carnal. En el espiritual reinan otras cosas, que es lo que tiene que brotar en medio de nosotros para que el Espíritu de Dios se haga manifiesto en medio de nuestras vidas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Estas actitudes o estos comportamientos dañan. Y no solamente dañan, sino rompen y debilitan y van debilitando la comunión de la iglesia. No hay esa comunión que lo que Dios anhela y desea. Dividen, dañan el ambiente de la iglesia. Por eso Romanos 12:10 nos ordena que nos dediquemos los unos a los otros. Dediquémonos los unos a los otros. Y no solamente dedicarnos, sino el texto dice: quiero que se amen los unos a los otros. Y no solamente que se amen los unos a los otros, sino que tengan confraternidad y se puedan honrar los unos a los otros. Sean afectuosos, sean amorosos los unos a los otros. Aquí habemos personas de diferentes regiones, de diferentes temperamentos, de diferentes pensamientos, pero eso no puede romper la armonía que Dios ha colocado en medio de nosotros. Y por eso Pedro en su primera carta, capítulo 3 y 8, dice que todos los hermanos debemos vivir en armonía. Todos debemos vivir en armonía. ¿Cómo es esto tan poderoso? El Señor en una ocasión dijo: quiero que ustedes se amen para que el mundo conozca que yo habito en medio de vosotros. Ámense los unos a los otros, sin importar, porque el amor no está condicionado como está en el mundo. ¿Sabe cómo piensa el mundo, la gente que no tiene a Dios en su corazón? La gente que no tiene a Dios en su corazón dice: si ustedes me aman, yo los amo. Si ustedes me respetan, yo los respeto. Y si ustedes me ayudan, yo los ayudo. Eso es allá afuera en el mundo. Aquí es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de perdonar aún a nuestros propios enemigos.
amamos a los que nos han hecho daño, amamos a los que nos han calumniado, amamos y los respetamos porque Dios nos dio la capacidad de hacerlo. Podemos hacerlo. Cuando podemos hacerlo, vamos a evitar algo que se llama que en nuestra vida o en nuestro corazón comiencen a nacer raíces de amargura. Porque hay gente viviendo con raíces de amargura. Y en nuestro corazón no puede habitar eso, porque allí habita el Señor. Creo que lo primero que Dios ha hecho en nosotros es sanarnos. Y no estoy hablando de una sanidad física, sino estoy diciendo de una sanidad interior. Jesús sanó mi corazón. Jesús sanó mis emociones. Jesús sanó todo mi ser. Y yo no me puedo enfermar por algo que esté pasando, porque tenemos la capacidad de perdonar. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice: quiero que todos aprendan a vivir en armonía. Bíblicamente significa que todos tengamos el mismo sentir. Dios desea que todos tengamos el mismo sentir, que haya un mismo espíritu entre todos los hermanos y que todos podamos ser compasivos. Hoy vivimos en una época, vivimos en un siglo donde todo nos afecta. Todo es un caos. Pero aquí dice: quiero que ustedes tengan un mismo sentir y que haya un mismo espíritu en los hermanos y en las hermanas. Quiero que ustedes sean gente compasiva, que aprendan a tener confraternidad, que aprendan a ser misericordiosos. Esto no es solamente, no nos reunimos solamente para pasar tiempo juntos. Estamos reunidos aquí porque estamos unidos o hay algo que nos une. Alabanzas a Jesús. Y eso que nos hace que nos unamos permite que entre todos nosotros vivamos en paz. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios anhela en medio de la iglesia en todo el mundo. Que todos aprendamos a vivir en paz, que nos aceptemos los unos a los otros sin importar la raza, sin importar el color, sin importar el estatus social, sin importar los rangos, etcétera. No importa. Aquí lo que nos une es algo poderoso, unas coyunturas poderosas, y es la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? ¿Cómo no lo voy a tolerar? ¿Cómo no lo voy a aguantar? Que nos sirvamos, pero que no nos sirvamos simplemente por servirnos, sino que la palabra dice: quiero que ustedes se sirvan por amor los unos a los otros. ¿Y qué más dice la Biblia? Quiero que todos ustedes que hacen parte de mí, porque Cristo es la cabeza y nosotros hacemos parte de ese cuerpo. Y dice: quiero que ustedes sean amables y compasivos los unos a los otros. Efesios 4:32. Amémonos unos a otros, como dice Juan,
O la primera carta de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis recibido o que habéis oído desde el principio. ¿Cuál mensaje hemos oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros, pero que no hagamos ni vivamos como Caín, que era malo y mató a su hermano. ¿Y por qué mató a su hermano? Porque su corazón era malo. A veces no toleramos la equivocación de un hermano. No toleramos el comportamiento de alguien porque de una vez queremos condenarlo. Y no se trata, aquí hemos leído muchos textos que dice: quiero que ustedes sean compasivos y sean misericordiosos unos a los otros. No se envidien, no se golpeen, no se maltraten. Y luego por allá otro texto dice que la comunión entre los hermanos no es un asunto opcional. Es que me tocó. Estamos y queremos estar en paz con todos. Queremos estar en comunión. Queremos estar en armonía. Usted y yo debemos entender que nuestra vida espiritual es un proceso. Alabanzas a Jesús. Los que llevamos muchos años en el Evangelio, no podemos comportarnos como si llevásemos un año. Aunque hay gente que lo hace. Hay gente que lleva 40 años de evangelio o 30 años de evangelio y se comportan como si llevasen un año. Y ese no es el evangelio, porque la Biblia dice que la vida del creyente debe de ir en aumento hasta que su vida sea totalmente perfecta en las manos de Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. El proceso, porque la vida cristiana es un proceso, y para ese proceso de crecimiento, ese proceso de su vida, yo podría decir que ese proceso se llama madurez espiritual. Ese proceso, para que ese proceso suceda en su vida, usted tiene que congregarse, porque si no nos congregamos, porque si no asistimos a ningún culto, entonces no se puede cumplir el proceso de Dios en nuestra vida. Aquí no hemos venido en esta noche a escuchar a un buen predicador, o a escuchar un predicador, o a escuchar un amigo. Aquí hemos venido en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, que tiene el poder para cambiar y transformar todo mi ser. Alguien que aplauda el nombre de Jesús en esta noche. Aleluya. Acepte ese mensaje. Acepte el mensaje cada vez que usted viene a este lugar. Acepte ese mensaje. Acepte la exhortación que Dios le da a su vida, para que usted pueda ponerla en práctica. Porque de qué le sirve solamente oír y oír y oír. Lo más precioso de la palabra es ponerla en práctica. Alabanzas al nombre de Jesús. Romanos 12,
Y a partir del verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego nos dice: no os conforméis, no se adapte a las cosas de este mundo, a sus ideologías, a sus modas, a sus comportamientos, a sus actitudes. No te conformes o no te adaptes a ese siglo, sino antes bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escuche lo que dice: para que usted mismo comprenda cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Sino que es agradable y perfecta, pero usted tiene que probarla en su vida. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Y cuál es ese sacrificio que nos pide aquí en el texto? Que ayunes todos los días, o hacer vigilias de oración, que hagas ayuno 4 o 5 veces a la semana, que demos dinero o que prediquemos. Vamos a ver qué es lo que pide Dios. Y ahí en el mismo texto de Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que el cuerpo tenemos, o que tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Y termina diciendo: amémonos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué es lo que Dios más ama del hermano? Que estemos en comunión, que nos amemos. Vea, podemos orar y ayunar, podemos salir a evangelizar todos los días, podemos hacer culto en las calles, pero si nos odiamos, nos peleamos, hay rivalidad entre nosotros, Dios no va a obrar. Porque la Biblia dice que donde están los hermanos en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Alabanzas a Jesús. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando nos amemos. Nosotros no nos podemos comportar como algunas familias. Hay familias que viven en la misma casa, pero pareciese que habitase o que se echase en la misma bolsa el perro, el gato y el ratón. Todos están peleándose, todo es una amargura, todo es una gritería. Están sí todos en casa, pero ninguno comparte nada. Cada uno por su propio lugar, cada uno por su propio sendero. Y eso
no puede pasar en medio de nosotros. Porque aquí el Señor está diciendo: quiero que no hayan divisiones en medio de vosotros. Qué triste para un padre, qué triste para una madre ver a sus hijos que son enemigos, que se critica al otro, que están mirando cómo le hacen daño al otro, se pelean y se envidian. Usted no, los que son padres, los que son madres, ¿les gustaría eso? Que entre los mismos hermanos, del mismo papá, de la misma mamá, de la misma sangre, con el mismo apellido, se peleen. ¿Será que un anciano de eso se siente feliz y contentos? No. Pues la Biblia dice que Dios a nosotros nos hizo sus hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Tenemos un Padre, y ese Padre es nuestro Padre celestial. Y Él no se siente bien que nos estemos, que hayan divisiones, que nos estemos envidiando, que nos estemos peleando. Hay congregaciones donde dicen que todos están llenos del Espíritu Santo, pero hay hermanos que no se saludan entre ellos mismos. Hay hermanos que se critican en medio de ellos. Hay hermanos que se envidian. Hay hermanos que murmuran del uno al otro. Hay hermanos que chismean del uno y del otro. Viven agarrados. Y la Biblia dice: allí Dios no envía bendición. El Señor dijo, estaba dando una enseñanza bien importante, y dijo: cuando tú vengas a la iglesia, o cuando tú vengas a traer tu ofrenda y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Dale la espalda. Ve, hermanos, esto no es ficción. Pero uno como pastor que vive enterado de las cosas de la iglesia, uno se da cuenta, hay hermanos que están peleándose y el uno pasa por al pie del otro sin saludarle. Y hay chismes en medio de los hermanos. ¿Será que yo, hablando de mi hermano Ricardo, será que estoy demostrándole que yo lo amo? ¿Será que estoy demostrando que yo le respeto, etcétera? No, nunca he hablado de mis hermanos, ni nunca nos hemos peleado. Pero a veces pasa eso en la iglesia. Y la Biblia dice: eso no puede pasar en medio de la iglesia. Porque aquí Dios nos enseñó a perdonar. Dios nos enseñó a valorarnos los unos a los otros. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando vengas a traer tu ofrenda, si sientes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano, porque la comunión es vital. ¿Sabe por qué esto es vital? Para que en medio de nosotros haya armonía, para que en medio de la iglesia haya armonía. Una casa dividida jamás prosperará.
Juan 3:13 y verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y se pone él como ejemplo y dice: como yo los he amado. Alabanzas al Señor. Así también, él dice, así como yo los amo a ustedes. ¿Se imagina si Dios no nos amara con amor eterno? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero el amor de Dios es trascendental, que no importa cuáles sean tus conductas, Dios te sigue amando con amor eterno. Este mandamiento no es una sugerencia, no es un consejo, no es una opinión. Esto es un mandamiento que el Señor le da a la iglesia, que nos amemos los unos a los otros, para que la oración funcione. ¿Sabe? Para que la oración funcione, esas oraciones que tú haces, para que eso funcione, hay que amarnos. Uno no puede orar y ayunar y todo eso, y si no nos amamos no funciona. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si usted no ama a su hermano que ve, si usted no ayuda a su hermano que está cerca, si usted no valora a ese hermano que todos los días se ve, ¿cómo vas a poder amar a Dios, el cual no lo has visto? Es necesario que si usted conoce a Dios y ama a Dios, tiene la capacidad de amar a su hermano. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Porque yo pienso que es tan complicado tener armonía y comunión con tanta gente. Es muy complicado tener armonía y comunión con la gente, que esto se logra solamente con la presencia de Dios. No vamos a poder lograrlo de que tengamos armonía y que nos amemos con nuestras propias fuerzas. No lo vamos a poder lograr. Necesitamos la presencia de Dios para que esto se cumpla en nosotros. Cada vez que hay contiendas, cada vez que hay chismes, cada vez que hay truhanerías que son engaños, o cada vez que hay envidias y odios, estamos rompiendo la bendición de Dios. Coinonía no es, o más bien es tan poderosa, que glorifica y edifica al creyente. La armonía en medio de nosotros es poderosa, que nos edifica y que puede glorificar a Dios. Estudie la palabra de Dios, ore, ayune, haga vigilias, predique a otros, eche fuera demonios, hable en lenguas. Pero lo más primordial es amarnos. Hay un proverbio que creo que usted lo ha leído,
Y es el Proverbio 27:17 que dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Nosotros somos formados con el trato o con el comportamiento con el hermano. Su carácter, su personalidad, su vida espiritual es formada con el hermano. ¿Cuánto está dispuesto a perdonar? ¿Cuándo está dispuesto? A veces pareciese que nos ofenden, pero no es así. Pero a usted le parece que lo ofendieron y vive amargado, vive con una raíz de amargura. Llega a la iglesia, ni saluda ni nada, y llega y sale de la misma manera. ¿Eso es comunión? ¿Eso es amor? No, de ninguna manera. En ese siglo XXI, todo el mundo vive a la defensiva. La iglesia del Señor no tiene la forma que tiene el mundo. Así que permítame, le digo esto: no vivas, no comas, no vistas, no te comportes como el mundo. Nosotros hemos sido transformados, tenemos una mente nueva y tenemos un corazón nuevo. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Así que no te comportes como se comporta el mundo. El mundo arregla sus problemas y sus choques así, pero nosotros no los arreglamos de esa manera. Nosotros los arreglamos con la ayuda de Cristo el Señor. Tenemos la capacidad de que si alguien me ofendió, yo pueda decirle al hermano: tranquilo, no pasa nada. O vas a vivir amargada toda tu vida, o vas a vivir con resentimientos toda la vida. No, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas para eso, para que tu corazón no se llene de cosas vanas. Estaba meditando por un momento que hay unas clases de piedras. Las piedras que están en las canteras y las piedras que están en los ríos. Las piedras de las canteras son rústicas, son feas y no tienen forma. Pero las piedras de los ríos, algunas tienen forma y algunas son bonitas, que creo que usted, cuando ha ido al río, de pronto echa una a su maleta porque le pareció bonita. Pero ¿qué le dio forma a esas piedras? Vienen desde muy arriba, dándose golpes, rozándose las unas a las otras. Eso le dio forma a esas piedras. Y Dios está formándonos a todos nosotros, y quizás le usa al hermano y a la hermana para formar tu carácter y también tu vida espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que nos forma a nosotros es la interacción entre nosotros. Eso es lo que nos forma. Y por eso el Señor dice: esto es bueno, esto es glorioso, esto es maravilloso, que aunque somos muchos, somos uno en Cristo Jesús. Aquí no estamos jalando unos para allá y los otros para allá. Aquí todos estamos jalando para el mismo lugar.
Aquí todos estamos mirando hacia el mismo lugar. Todos aquí vamos para el mismo lugar. Y aquí todos adoramos al mismo Dios. Aquí todos hemos sido bautizados en el mismo bautismo. A su nombre, gloria. Termino diciendo, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Alabanzas al Señor. Reciba el crecimiento y para la edificación en el amor. Así que lo que hace crecer y ser bendecida la iglesia es esta palabra: koinonía. Nos amamos, nos ayudamos, nos toleramos. Si alguien se cae, no le colocamos el pie sobre el cuello, sino que todos le damos la mano para que se levante y todos llegaremos al cielo, porque a todos se nos prometió esta ayuda. No hagas a un lado a tu hermano, no aborrezcas a tu hermano por una falla o por un error, porque él lo que necesita es que tú lo ayudes. Él lo que necesita es que tú le des un abrazo. Él lo que necesita es que le diga: hermano, yo estoy contigo. Él lo que necesita es oír que decir: cuente con mis oraciones para que Dios te ayude. Y allí se mueve la presencia de Dios, y allí se manifiesta el poder de Dios. Allí Dios respaldará su palabra cuando nos amemos los unos a los otros. Pongámosle de pie y vamos a decirle a Dios en esta tarde que queremos tener ese corazón así como el del Señor, así como Él te ama. Dios te ama a ti tal como eres. Ama a tu hermano como Él es. La Biblia habla y dice que en medio de nosotros hay gente o hermanos difíciles de tratar, pero que los amemos y los ayudemos. No les pegues con el codo. Señor Jesús,